Hola, ¿qué tal, estimados aprendientes? Soy la maestra Albanida Hernández Montes. Es un placer saludarlos por este medio. El día de hoy conversaremos el tema de la desigualdad en México. Los invito a que tomen nota sobre los puntos más importantes de este tema y para eso es necesario que cuenten con su libreta o su lapicero, porque al final lo utilizarán para realizar un folleto titulado La desigualdad en nuestro México. En México, echarle ganas no garantiza lograr tus sueños. Es importante trabajar para lograrlo. En la siguiente imagen observaremos que la definición de desigualdad y nos dice que es la condición por la cual las personas tienen acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. En este aspecto, México alcanza niveles alarmantes a un grado tal que dos mexicanos nacidos el mismo día y a pocos kilómetros de distancia pueden llegar a tener vidas contrastantes que podrían parecer que viven en países y mundos completamente distintos. Imaginemos a Miriam, mujer mexicana a punto de nacer, en el seno de una familia promedio y que podría enfrentarse a condiciones de vida diametralmente distintas, dependiendo del estado en donde resida. Esta es una cuestión trivial, pero sin embargo, dependiendo de sea la zona sur o la zona norte. Para entender mejor los componentes fundamentales de la desigualdad, iniciaremos con el análisis de tres, que son el ingreso, la salud y la educación. El ingreso es el número de oportunidades que tiene una persona para acceder a los recursos o necesidades, mientras que la salud es un derecho que tenemos todos los mexicanos para el bienestar de nuestras familias. Por lo tanto, la educación también es otro derecho que se figura en el artículo 3. Y esto nos ayuda a desarrollar habilidades y adquirir conocimientos para mejorar y lograr una calidad de vida. En la siguiente imagen observamos una interrogante que nos dice, ¿por qué unos sí y otros no? En México hace eco la idea de que no basta con echarle ganas para salir adelante y quien es pobre lo es porque elige serlo. A pesar de ser la 15ª economía más grande del mundo, en México el origen es destino, por lo que quienes nacieron ricos difícilmente dejarán de serlo, mientras que los pobres rara vez podrán acceder a la escala económica. La movilidad social en el país es tan baja que algunos no logran superar su condición a lo largo de su vida. Algunos sí lo logran, pero son muy pocos. Dependiendo de esta movilidad social, hay quienes sí lo logran. Observamos otra interrogante. ¿Cuáles son las dimensiones de la desigualdad? En este aspecto nos señalan 4, que es la desigualdad social, que es la limitación del acceso a oportunidades por la posición social. ¿Qué quiere decir? Depende específicamente de la posición social, económica, religión que profesa, sus preferencias sexuales, su origen étnico y cultural. Mientras que la desigualdad económica, que se refiere específicamente a la distribución inequitativa de la riqueza en nuestro país. Es una de las consecuencias más graves de la desigualdad social, pues en ella se hace patente la desigualdad de oportunidades entre las personas en función de su estatus o clase social. Las clases sociales más bajas que resultan desfavorables en la posibilidad de financiar los estudios o hacerlos en condiciones adecuadas. La desigualdad educativa señala específicamente la diferencia en el acceso a la educación. Las oportunidades están distribuidas por niveles económicos. La desigualdad de la educación demuestra que los sistemas no ofrecen las mismas oportunidades de formación para todos, pues no están distribuidas de forma igualitaria o de acuerdo a criterios y méritos de competitividad, sino que el nivel económico, así como otros factores como la ideología política, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual, también pueden influir en este aspecto. La desigualdad de género es el acceso a las oportunidades determinadas por la identidad sexual. Por lo regular, quienes sufren más son las mujeres, limitando su derecho a participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político. También señalamos otro aspecto, otra dimensión, que es la desigualdad en la migración, debido
a que existen grupos numerosos de migrantes de diferentes países en nuestro país. En la siguiente imagen observamos otra interrogante. ¿Más educación, menos desigualdad? La educación es la mejor inversión para alcanzar un futuro sostenible, pero no erradica la desigualdad. Tenemos que generar un plan para poder lograr nuestros propósitos, nuestras metas. Y quien logra una educación tiene un compromiso no solo con su familia, sino con nuestro país. ¿Cuáles son las desigualdades que existen en México? El ingreso. El 1% de la población recibe el 21% de ingresos de todo el país. ¿Y qué pasa con el otro 99%? Los ricos se hacen más ricos. El régimen fiscal favorece a los más ricos. Existen sectores privilegiados que no se pueden quitar. La población indígena es 4 veces más pobre. ¿Qué pasa con la educación pública y la educación privada? Esa interrogante. ¿Cuál es mejor? La violencia a causa de la marginación. Las áreas rurales y la población indígena han tenido que concentrar la pobreza y las carencias. Así, mientras que el promedio de cada uno de 2 mexicanos es pobre, para las áreas rurales, la medida es de 2 de cada 3. Además, si en estos momentos 1 de cada 10 mexicanos se ubica en la línea de la pobreza extrema, para las zonas rurales, 1 de cada 3 personas lo es. Es decir, la desigualdad como expresión de la discriminación racial y residencial. El ingreso no lo es todo, pero cuenta. A nivel internacional, el ingreso es el indicador más utilizado para analizar la desigualdad, porque permite observar la distribución de la riqueza como una aproximación para medir el acceso a servicios y oportunidades. Aunque hay otros factores detrás de este fenómeno, el nivel de ingresos es un elemento que influye y no puede ser ignorado. En México, una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social en los indicadores de rezago: educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Al mismo tiempo, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. La desigualdad de ingreso es particularmente amplia en el sur del país, en donde 6 de cada 10 habitantes en esta situación de pobreza. Esto es el doble de lo que presenta la región norte de nuestro país. México ante la desigualdad. La desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y cada vez más complejas. Asume diversas expresiones y multifactorial. Se manifiesta en condiciones y niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y determina trayectorias laborales y educativas que profundizan estas distancias. La desigualdad en México explica por atributos personales, relacionales y estructurales que determinan las posibilidades de las personas de capturar y retener recursos e ingresos a lo largo de su vida. Cuando se habla de desigualdad, inmediatamente piensas en la desigualdad económica y sobre todo en la desigualdad en el ingreso. Pero este tipo de desigualdad es resultado de una serie de desigualdades provocadas por diversas causas, a la vez que explica el origen de muchas otras. La multiculturalidad en la desigualdad. En nuestro país, la multiculturalidad está estrechamente ligada a la cuestión indígena y al reconocimiento de los derechos y cultura indígena como parte de la nación mexicana. México tiene la población indígena más numerosa del continente americano. El reconocimiento de la multiculturalidad de nuestro país data de la década de los 90, debido a que tradicionalmente se impulsó una política de integración para los pueblos indígenas. No obstante, la plena incorporación de los pueblos indígenas a la estructura nacional no solo implica replantear su lugar en el Estado, sino en la sociedad mexicana en su conjunto. Por ejemplo, reconocer los idiomas indígenas y sus formas culturales, reestructuración del sistema educativo, de salud, judicial de la nación para que incluya los reconocimientos de la diversidad cultural. En la actualidad,
se han creado acciones para incorporar a las diversas etnias culturales que hay en nuestro país, a las actividades sociales, económicas, educativas y en el campo laboral. Pero a pesar de los esfuerzos realizados, son los sectores más afectados de esta desigualdad que hay en México. Es muy importante integrar a la igualdad a las zonas mayormente marginadas, a la activación social y a la activación económica. ¿La globalización orilla la desigualdad? La globalización es un fenómeno multidimensional que incluye factores comerciales, financieros, tecnológicos y macroeconómicos, los cuales tienen distintos efectos sobre la desigualdad en el ingreso entre los hogares dentro de un país. La hipótesis de Kuresny, la cual indica que los incrementos de desigualdad son inherentes al progreso, aunque ésta disminuye cuando los efectos del crecimiento se distribuyen, y la globalización suele relacionarse con el crecimiento económico. Sin embargo, las políticas enfocadas en la globalización no siempre han tenido los resultados esperados en el crecimiento. El efecto de la globalización sobre la desigualdad depende de la gobernanza de los países, es decir, que cada país plantea estrategias para luchar contra la desigualdad, y en los últimos años se ha impulsado en México programas de apoyo a los más necesitados. La globalización financiera tiene una dinámica bastante marcada, sin embargo, es la menos consistente, y en cambio la globalización tecnológica es más estable. Con respecto a la globalización tecnológica, no hay duda de que los créditos a las tecnologías de información y el gasto de investigación y desarrollo son importantes para reducir la desigualdad, mientras que la exportación a la alta tecnología la aumenta. Por lo anterior, se recomienda el fortalecimiento del sector industrial enfocado al comercio de mercancías finales, el impulso del progreso tecnológico a través de gastos de investigación y desarrollo como créditos de las TICs, fomentar el empleo en el sector industrial y de servicios sin dejar a un lado las políticas de bienestar social y de control demográfico. La variabilidad de los resultados depende de las circunstancias que cada país será el efecto de la globalización sobre la desigualdad. Siguiendo estas líneas de investigación futuras enfocadas en la combinación de los factores para encontrar generalizaciones más estables. Llegó el momento de aplicar cuanto hemos analizado mediante un folleto, ya sea digital o manual. La intención es dar a conocer a nuestra comunidad escolar, social, familiar y laboral la importancia de conocer los factores que crean la desigualdad en nuestro país. Y no basta con echarle ganas, sino crear un plan para luchar contra la desigualdad de oportunidades en México. El folleto titulado La desigualdad en nuestro México. Recapitulando, la desigualdad es entendida como la condición por la cual las personas tienen acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. En México, echarle ganas no garantiza poder alcanzar nuestros sueños. Los mexicanos que viven en el sur del país son quienes sufren más la desigualdad. El ingreso a oportunidades, la educación, la salud son componentes fundamentales de la desigualdad. ¿Por qué unos sí y otros no? En México, el origen es el destino y hay quienes han roto ese paradigma social. Las dimensiones de la desigualdad son la desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad educativa y la desigualdad de género. Más educación, menos desigualdad. La educación es uno de los elementos de la sociedad más importantes y efectivos para el desarrollo y para el progreso de un país. Solo ayuda a disminuir la desigualdad, pero no la erradica. Un ingreso no lo es todo, pero cuenta. La desigualdad en México tiene profundas raíces históricas. La diversidad cultural en nuestro país son el sector más vulnerable ante la desigualdad. La globalización financiera genera la desigualdad, pero la globalización tecnológica la reduce. Su servidora, la maestra Albanidia Hernández Montes, agradece la atención prestada y recuerda, por las metas se trabaja, por los sueños se suspira. Gracias.